Excelente. Aquí tienes una versión ampliada y enriquecida del guión, manteniendo el estilo, tono y formato originales, pero extendiendo la información para alcanzar las 1500 palabras. Título Bomba Arcel en la ruina por Kerem. Escándalos y embargos en las series turcas dramáticas. View superíndice 3N. Hola a todos mis queridísimos amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentraumamos los secretos, los romances, los dramas y por copyright no decirlo, los chismes jugosos del mundo de las producciones otomanas. Soy y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un lado oscuro, un tanto escandaloso, pero innegablemente cautivador de algunas de las series turcas populares. Vamos a hablar de ruinas financieras, de amores que terminaron en desastre, de personajes que lo perdieron todo y de situaciones tan dramáticas que podrán rivalizar con cualquier telenovela latinoamericana. Hoy nos vamos a enfocar en esas historias donde la pasión superíndice 3N, el poder y la ambición superíndice 3N terminan costándole muy caro a nuestros personajes favoritos. Veremos superíndice 3 los embargos, los más menos y los errores del pasado pueden perseguirlos hasta la mismísima ruina. Y por supuesto, no puedo faltar la referencia a Bomba Arcel y Kerem, cuyo romance y posible separación superíndice 3N siempre generan un revuelo tremendo. Aclaro que este vídeo es pura especulación superíndice 3N basada en los personajes que interpretan y no en su vida personal, aunque el título sea un poco clickbait, es para que vean el vídeo completo. Pero prometo que analizaremos los arquetipos de personajes que sí han experimentado la ruina en la ficción, con ejemplos concretos y análisis profundos. Antes de que empecemos a desgranar todos estos dramas, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con noticias, análisis, teorías y mucho sobre sus series turcas favoritas. Dejen sus comentarios, porque me encanta interactuar con ustedes y saber qué series les gustaría que analizáramos en el futuro. Y ahora sin preámbulos vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. Agarra tu cafecito turco, ponte superíndice 3 modo, y acompú con diéresis más menos ame en este viaje a trabu copyright de la oscuridad y el drama turco. Empecemos con una serie que si bien no trata específicamente de ruina financiera, presenta un personaje que a pesar de tenerlo todo, lo arriesga constantemente por amor y ambición superíndice 3N, lo que lo lleva a perderlo todo en un momento dado. Hablo de Karasevda o Amor Eterno. Es una serie que nos recuerda que la riqueza material no siempre es sinónimo de felicidad, y que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. Karasevda es un drama romántico protagonizado por Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankoğlu. La historia gira en torno a Kemal, un joven de clase trabajadora que se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica con una vida muy diferente a la suya. Su amor se ve truncado por las circunstancias y por las maquinaciones de Emir Kozkoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Profundizando en la trama, vemos cómo la diferencia de clases sociales actúa como un catalizador de la tragedia. La familia de Nihan, asediada por deudas y chantajes, se ve obligada a casarla con Emir, sellando su destino y el de Kemal. Este matrimonio forzado es el detonante de la obsesión superíndice 3N de Kemal por el poder, un poder que cree necesitar para poder estar con Nihan. Aunque Kemal no termina en la ruina y con un superíndice 3 mica total, sufre una gran copyright vida emocional y existencial. Pierde a Nihan, pierde a su familia, y pierde su sentido de la justicia. Su obsesión superíndice 3N por vengar el dao más menos o que le causó superíndice 3 Emir lo consume por completo, llevándolo a tomar decisiones que lo alejan de su propio bienestar y felicidad. La serie explora superíndice 3 la ambición superíndice 3N desmedida y la venganza pueden ser destructivas que cualquier quiebra con un superíndice 3 mica. Vemos a Kemal transformarse de un joven idealista y enamorado a un hombre amargado y consumido por el rencor. Esta transformación superíndice 3N es una forma de ruina interna, una copyright perdida de su esencia. Lo interesante de Karasevda es que muestra las consecuencias de las decisiones impulsivas y superíndice 3 el pasado puede perseguirte sin importar cuánto intentes escapar. La serie nos plantea preguntas sobre la naturaleza del amor, la justicia y el sacrificio.
La actuación superíndice 3N de Kaan Urgankoilu como Emir es magistral, y nos hace amar y odiar al personaje al mismo tiempo. Emir es un villano complejo, un hombre atormentado por sus propios demonios que justifica sus acciones en su amor obsesivo por Nian. Su personaje es un estudio sobre la psicopatía y la manipulación superíndice 3N. La serie También Copyright N explora la dinámica familiar disfuncional de Emir, revelando las heridas de su infancia que lo convirtieron en el hombre que es. Una curiosidad de esta serie es que ganó Superíndice 3 un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela, lo que la convierte en una de las series turcas más aclamadas a nivel mundial. Este premio es un reconocimiento a la calidad de la producción Superíndice 3N, las actuaciones y la historia universal que aborda. Ahora pasemos a una serie donde el poder y el dinero son el eje central de la trama, y donde la ruina financiera es una amenaza constante. Me refiero a Yasak Elma, o Pecado Original. Aquí, la lucha por el estatus y la riqueza se convierte en una verdadera jungla, donde los personajes son capaces de cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Yasak Elma es un drama lleno de intriga, traición superíndice 3N y ambición superíndice 3N, protagonizado por Edais Balsam, Talat Bulut y muchos otros. La serie sigue las vidas de dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que tienen aspiraciones muy diferentes. YLDZ suele más menos a con ascender socialmente y casarse con un hombre rico, mientras que Zeynep es ese idealista y busca un amor verdadero. Sus vidas se entrelazan con las de los hombres poderosos de Estambul, lo que las lleva a verse envueltas en complots, más menos y rivalidades. YLDZ, con su carisma y astucia, se convierte en una maestra de la manipulación superíndice 3N, dispuesta a usar cualquier arma para escalar posiciones. Zeynep, por otro lado, representa la voz de la conciencia, la que se resiste a corromperse por el poder y el dinero. En Yasak Elma, varios personajes sufren altibajos financieros. Algunos pierden sus fortunas por malas inversiones, más menos oso venganzas. Otros ven CEU superíndice 3 sus empresas se derrumban por la competencia despiadada y las estrategias sucias. La serie muestra CEU superíndice 3 el dinero puede ser una fuente de poder y felicidad, pero también copyright N una maldición superíndice 3N que corrompe y destruye. Vemos a personajes como Ali Targun, un empresario exitoso, perder su imperio por confiar en las personas equivocadas y por sus propias decisiones erróneas. La serie nos muestra cómo la avaricia y la ambición desmedida pueden cegar a las personas, llevándolas a la ruina. Uno de los aspectos interesantes de Yasak Elma es la dinámica entre los personajes femeninos. Las actrices Edais y Balsam tienen una química increíble, y sus interpretaciones son muy convincentes. Sus personajes son complejos y llenos de matices, y sus rivalidades y alianzas son uno de los puntos fuertes de la serie. La serie También Copyright N ha sido elogiada por su vestuario y escenografía, que reflejan el lujo y la opulencia del mundo en el que se desenvuelven los personajes. Los vestidos de gala, las joyas ostentosas y las mansiones impresionantes son un reflejo del poder y la riqueza que obsesionan a los personajes. Un dato curioso es que la serie ha tenido varios cambios de elenco a lo largo de sus temporadas, pero ha logrado mantener su popularidad gracias a sus tramas adictivas y sus personajes carismáticos. La capacidad de la serie para reinventarse y sorprender al público es una de las claves de su éxito. Sigamos con una serie que explora las consecuencias de las decisiones financieras y el impacto que pueden tener en la familia. Hablo de Ukondieres y Sukur, o El Pozo. En esta serie la lealtad familiar se pone a prueba constantemente en un entorno de violencia y delincuencia. Ukondieres y Sukur es una serie de acción superíndice 3N y drama familiar protagonizada por Aras Bulut, y Grado Sinemli, Dilan Ukondieres y Siu párrafo Ekdeniz y Erkankolu párrafo Akakau Estendil. La serie se centra en la familia Koupárrafo Oval, que controla el barrio de Ukondieres y Sukur en Estambul. La familia se dedica al negocio del tráfico de armas, pero intenta mantener la paz y el orden en el barrio. La llegada de un nuevo grupo rival amenaza el poder de los Koupárrafo Oval, lo que desencadena una guerra sangrienta y despiadada. Profundizando en la trama, vemos cómo la familia Koupárrafo Oval lucha por mantener su poder y proteger a su comunidad, incluso a costa de su propia moralidad. La serie explora temas como la lealtad, el honor, la venganza y la redención. Si bien Ukondieres y Sukur no se centra directamente en la ruina financiera, las decisiones que toman los personajes para proteger a su familia y su territorio tienen un impacto económico superíndice 3 significativo.
La guerra contra sus rivales les cuesta mucho dinero, y las copyright de vidas y propiedades son enormes. Además, algunos miembros de la familia toman decisiones financieras arriesgadas que ponen en peligro su patrimonio. Vemos como la inversión en armamento, la corrupción superíndice 3N y la extorsión superíndice 3N agotan los recursos de la familia, amenazando su supervivencia. La serie muestra CEU superíndice 3 la lealtad, el honor y la familia pueden ser muy importantes que el dinero, pero también copyright en CEU superíndice 3 la falta de recursos puede debilitar a una comunidad y hacerla vulnerable. La serie también plantea preguntas sobre la justicia y la moralidad en un mundo donde la ley no siempre se aplica. Lo que hace a Condieres y Sucur diferente es su estilo visual único y su banda sonora impactante. La serie utiliza muchos efectos especiales y escenas de acción superíndice 3N coreografiadas, lo que la convierte en una experiencia visual muy atractiva. Además, la música juega un papel importante en la serie, creando una atmósfera superíndice 3 esfera intensa y emotiva. Un dato curioso es que la serie ha sido elogiada por su representación superíndice 3N de la cultura y las tradiciones turcas, especialmente en lo que se refiere a la música, la comida y la vestimenta. Ahora hablemos de una serie donde la búsqueda del poder y la venganza llevan a un personaje a perderlo todo, incluso su propia identidad. Me refiero a Ethel. Esta serie es un ejemplo magistral de cómo la venganza puede consumir a una persona, llevándola a la autodestrucción. Ethel es un drama de acción superíndice 3N y suspense protagonizado por Kenan Igrados Mirzaloğlu, Kansudere y Yiğit Yener. La historia sigue a Umer Parrafoar, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, y es encarcelado por un crimen que no cometió superíndice 3. En prisión superíndice 3N, Umer es sometido a torturas y humillaciones, y su rostro queda desfigurado. Después copyright S de escapar de la prisión superíndice 3N, Umer se somete a una cirugía plástica y adopta una nueva identidad, Ethel Bayraktar. Ethel regresa a Estambul para vengarse de quienes lo traicionaron, pero se da cuenta de que la venganza tiene un precio muy alto. La serie profundiza en la psicología de la venganza, mostrando cómo el odio y el resentimiento pueden transformar a una persona en algo irreconocible. Ethel se convierte en un hombre frío y calculador, obsesionado con la venganza, perdiendo su capacidad de amar y confiar. Aunque Ethel no trata específicamente de la ruina financiera, la copyright de la inocencia, la confianza y la identidad de Umer es una forma de ruina a UNMUS devastadora. Pierde todo lo que le importaba, y se convierte en una persona fría y calculadora, obsesionada con la venganza. La serie muestra CEU superíndice 3 la traición superíndice 3N puede destruir a una persona por dentro, y CEU superíndice 3 la búsqueda de la venganza puede consumirnos por completo. La serie plantea preguntas sobre la justicia, el perdu superíndice 3N y la redención superíndice 3N. ¿Es posible encontrar la paz después de haber sido traicionado? ¿Puede la venganza realmente traer consuelo? Lo que hace a Ethel una serie tan fascinante es su trama compleja y llena de giros inesperados. La serie juega con el espectador, revelando información superíndice 3N poco a poco y manteniendo el suspense hasta el final. Además, la actuación superíndice 3N de Kenan Igrados Mirzaloğlu como Ethel es impecable, transmitiendo la complejidad y el dolor del personaje. Un dato curioso es que la serie es inspirada en la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, pero adaptada al contexto turco moderno. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque es una comedia romántica, también copyright N toca temas de ambición superíndice 3N y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Hablo de Senu Condieres y Salkapm, o Llamas a mi puerta. Incluso en las comedias románticas turcas, podemos encontrar elementos de lucha y superación personal. Senu Condieres y Salkapm es una comedia romántica protagonizada por Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia. Para conseguir su beca de vuelta, Eda se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso. Lo que empieza como un simple acuerdo, pronto se convierte en una historia de amor inesperada. La serie explora temas como la ambición, la superación personal, la importancia de la educación y el poder del amor. En Senu Condieres y Salkapm, Eda no sufre una ruina financiera total, pero su experimenta dificultades con un superíndice 3 micas debido a la copyright de su beca. Además, Serkan Bolat, a pesar de su riqueza,
También Copyright N enfrenta desafíos en su empresa y toma decisiones arriesgadas que ponen en peligro su negocio. La serie muestra CEU superíndice 3 mo las dificultades con U superíndice 3 micas pueden afectar nuestras vidas y nuestras relaciones. Pero también Copyright N CEU superíndice 3 mo el amor y la determinación superíndice 3 N pueden ayudarnos a superar los obstáculos. La serie también nos recuerda la importancia de perseguir nuestros sueños, incluso cuando las circunstancias son adversas. Lo que hace a Senu con diéresis al cap, tan popular es la cúmica entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Su romance traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió Copyright Dolos en una de las parejas muy queridas del mundo del espectáculo. La serie también Copyright N ha sido elogiada por su ambientación superíndice 3N en Estambul y por su banda sonora pegadiza. Un dato curioso es que la serie se grabó superíndice 3 durante la pandemia de COVID-19, lo que obligó superíndice 3 al equipo de producción superíndice 3N a tomar medidas de seguridad estrictas. Y hablando de Undercell, volviendo a la referencia inicial y al título, recordemos que el objetivo AQU era ejemplificar CEU superíndice 3 mo los personajes en las series turcas, incluso en las comedias románticas. Pueden enfrentar situaciones de crisis, ya sea con un superíndice 3 mica o personal, que los llevan al borde del abismo. La ruina puede ser una metáfora de la copyright dida, la desilusión superíndice 3N y el fracaso, temas recurrentes en muchas de estas producciones. En la ficción superíndice 3N como en la vida real, el camino hacia el éxito y la felicidad no siempre es fácil. Los personajes deben enfrentar obstáculos, superar sus miedos y aprender de sus errores. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas donde la ruina, ya sea con un superíndice 3 mica, emocional o personal, juega un papel importante. Como vimos, las series turcas no solo nos ofrecen romances apasionados y paisajes impresionantes, sino también copyright en historias complejas y profundas que exploran las consecuencias de nuestras decisiones y la fragilidad de la vida. Las series turcas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la importancia de las relaciones y el valor de la perseverancia. Me gustaría saber L de estas series es su favorita y copyright, otros ejemplos de personajes que lo perdieron todo recuerdan. Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. También copyright N me gustaría saber qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Y antes de despedirme los invito nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Que tengan una semana llena de series turcas y emociones intensas. Hasta la próxima.